Vamos a continuar nuestro tema del amor del Padre y vamos ahora a continuar hablando acerca de ese gran amor que Dios tiene para con nosotros. Si tiene usted un cuaderno por ahí cerca o puede hacerlo en su mente también, anote y no lo vamos a compartir entre todos porque son cosas muy íntimas y personales de nosotros, pero recuérdese usted un momento oscuro de su vida. Al hablar de un momento oscuro de su vida me refiero a un momento en que usted se haya alejado de la casa del Padre. Todos dijimos que nos hemos alejado alguna vez de la casa del Padre. Recuerden un momento de esos en los que usted se alejó de Dios, en un momento en el que se sintió lejos de la presencia de Dios. Ténganlo presente ahora mientras tenemos este estudio, recuérdalo para que podamos, en base a eso, ver un poco más del amor de Dios. Bienvenido Rubén, nos dice bendiciones, un fuerte abrazo fraterno para todos. Gracias, gracias Rubén. Siempre está disponible si ustedes quieren levantar su mano, ¿verdad? Para hacer también sus preguntas con el micrófono. Ahora, después de haber recordado ese momento oscuro de su vida, ese momento, reflexione en esa experiencia. Pero ahora reflexione en ella sabiendo que es un hijo de Dios. Y recuerde ese gran amor de Dios. No nos explique a nosotros, pero eh, trate de ver esa experiencia, ese momento en el que usted estuvo alejado de Dios, pero véalo ahora desde el punto de vista de hijo de Dios, de hijo amado de Dios. ¿Cómo se sintió Dios cuando usted estaba lejos? Quizás cuando nosotros nos alejamos de Dios, nosotros nos sentimos mal y quizás pensamos que ahora Dios ya no me ama, pero comparándonos con lo que hemos estudiado de la parábola del hijo pródigo, veamos que el Padre, cuando nosotros nos alejamos, cuando estamos lejos de Él, el Padre nos sigue amando y el Padre sigue mostrando su gran cariño por nosotros, su gran amor por nosotros. Y en base a eso podemos ahora recordar esas experiencias del pasado. Vimos cómo se sintió el hijo pródigo. Ahora piense usted mismo, reflexione, cómo se sintió en ese momento delante de Dios, en el momento en el que estaba alejado de Dios, en el que estaba en desobediencia, en el que estaba sintiéndose lejos de Él, aunque Él nunca está lejos de nosotros, pero cuando nosotros nos alejamos de Él, sí nosotros nos sentimos lejos. ¿Cómo era eso? Era tanto el dolor que usted se centró en sí mismo, se centró en sí mismo y entonces no podía volver a Dios porque usted se sentía en realidad lejos de Él. Bienvenido Rodrigo Morales, gracias por estar también con nosotros, muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo sintió usted esa experiencia de estar lejos de Dios, lejos de nuestro Padre? Después de pasar la época en la que recibimos la herencia, y después de la herencia vimos cómo nos fuimos al lugar lejano y pasamos la escasez, ahora vamos a ver lo que sucede cuando estamos en la escasez. En ese momento nos llenamos de culpa, pero esa culpa nos lleva al arrepentimiento. Continuando con la parábola, dice, entonces reflexionando, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, volveré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo menor comenzó a reflexionar y dijo, bueno, yo aquí estoy aguantando hambre, yo aquí estoy sufriendo y allá en la casa de mi padre los jornaleros tienen comida en abundancia. Los jornaleros allá están felices comparado con como yo estoy aquí. No merezco ya llamarme tu hijo. Eso pensó él en decirle, trátame como a uno de tus jornaleros. Y entonces se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Y ese es
otro punto de enseñanza que aprendemos de esta historia, y es que siempre podemos volver a la casa del Padre. Siempre podemos volver, no importa qué tan lejos estemos. Este joven se había ido a un país muy lejano, y pudo volver, y todos podemos volver, y siempre podremos volver a la casa de nuestro Padre. Él está esperándonos y está esperando que nosotros demos el primer paso para regresar a la casa del Padre, y Él estará presto a seguir a recibirnos. Siempre podemos volver. Tenemos dos opciones cuando estamos lejos de la casa del Padre, cuando nos hemos alejado por algún motivo. Una opción es sentarnos y decir: qué malo he sido, y esto que hice, cómo ofendí a mi padre, tanto que él me ha ayudado y yo lo ofendí, y soy malo, ya no merezco nada. Y otra es ser humilde, decir: Padre, he pecado, me arrepiento, cambio mi forma de pensar, que eso es arrepentirse, perdóname, y pedirle perdón. Y aunque Él ya nos ha perdonado todos nuestros pecados en Jesucristo, es muy importante que nosotros lo reconozcamos y pidamos el perdón. No pedimos el perdón realmente para que Él se apiade de nosotros y nos perdone, porque Él ya nos ha perdonado, pero cuando pedimos perdón, lo que hacemos es que nosotros mismos estamos sintiendo el aceptar el perdón. Nosotros mismos sentimos ese perdón. Es necesario pedirlo, arrepentirnos, cambiar nuestra forma de pensar. Voy a leer un comentario que nos ha puesto nuestro hermano Rubén. Dice: desde que el Padre me trajo a Cristo, no me he alejado de Él, pero antes mi vida era lejos del Padre. Una vida presa fácil, presa fácil del maligno. Experimenté muchos aspectos negativos del mundo, y ahora que miro hacia atrás me doy cuenta de que mi papá me dejó hacer todo lo malo hasta que sabiamente me llamó. Me di cuenta, dice nuestro hermano Rubén, de que me preservó mi vida a través de esos años. Cuánto amor me tiene, que me supo cuidar delicadamente hasta estos momentos. No hay duda de que mi vida gira alrededor de un agradecimiento eterno. Así es, y es algo que quizás lo hemos experimentado todos. La mayoría de nosotros hemos experimentado eso, como eh, nuestro Padre nos cuida al ver hacia atrás nuestra historia. Quizás en el momento en que estábamos en lejos de nuestro Padre, antes de venir a Él, antes de conocerlo, antes de estar con Él, quizás en ese momento no lo sabíamos, pero Él estaba ahí con nosotros, como dice nuestro hermano Rubén. Él estaba ahí cuidándonos. En ese momento en el que estábamos lejos, Él estaba prestando atención de nosotros, y Él nos deja, así como el Padre dejó ir al Hijo pródigo, porque, bueno, el Padre ya sabía lo que podía pasar, ya sabía lo que Él podía hacer, y sin embargo lo dejó ir. Era casi seguro que se iba a malgastar el dinero, pero Él dijo: bueno, puedes irte, puedes irte. Y así es nuestro Padre Celestial también. Él nos deja ir, y nos deja extraviarnos. Pero vamos a ver por qué. Porque eso nos lleva al arrepentimiento, eso nos lleva a conocer más de nosotros mismos, de lo que hemos hecho, y cómo eso nos impulsa de nuevo a regresar. No importa lo bajo que hayamos caído, siempre podemos arrepentirnos, siempre podemos pedir perdón y podemos volver a empezar. Siempre. No hay ninguna cosa que nosotros hagamos, un pecado que sea tan imperdonable que no podamos regresar. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Ya que menciono eso. ¿Cuál es el pecado imperdonable? El pecado imperdonable es aquel del que nosotros no queremos regresar. Si este hijo, el hijo menor, no hubiera regresado,
Si hubiera quedado allá en aquel país lejano, ese hubiera sido para él un pecado imperdonable. Para nosotros puede serlo el momento en el que eso no nos lleve al arrepentimiento y a regresarnos a la casa del Padre. Entonces comienza un proceso a través de la culpa, a través de sentirnos culpables. Pero ahora que conocemos el gran amor de Dios y el gran amor de nuestro Padre, ahora no hay espacio para la culpa. La culpa es como un aguijón que ya estamos sufriendo la escasez, ya estamos sufriendo por estar lejos del Padre y le agrego otra cosa más y esa culpa no nos deja continuar y no nos deja estar realmente en paz. ¿Quiénes tienen la culpa de lo que me pasa? ¿Quiénes creen ustedes que tienen la culpa? Porque una cosa que muchos tratamos de hacer es culpar a otro. Se dan cuenta que desde el tiempo de Adán y Eva, la respuesta de Eva fue culpar a otro, culpar a la serpiente, y Adán culpar a Eva, siempre culpar a otro. Y esto es algo que se repite en nosotros como seres humanos, que culpamos a otros, y cuando hacemos algo malo tratamos de culpar a otro, y en algunos casos algunos dicen, bueno, el diablo me impulsó a hacerlo, y entonces le echamos la culpa al diablo. Lo que hacemos es tratar de no, yo no tengo la culpa, yo no lo hice. Pero culpar a otro lo que hace es que retrasa nuestro proceso de aprendizaje. Cuando reconocemos nuestra culpa, entonces aprendemos, como aprendió este hijo menor, y que ya estudiamos la parábola completa, pero vimos cómo él aprendió. Al sentirse culpable y reflexionar y decir, no, yo ya no merezco ser llamado tu hijo, él aprendió. Hacerse cargo de nuestra culpa es recapacitar. Eso fue lo que hizo el hijo menor, recapacitó. Y si dividimos esta palabra, entonces es recapacitarse. Recapacitarse, o sea, volver a adquirir capacidades, volverse a capacitar, las capacidades perdidas, volverlas a adquirir. Eso es recapacitar, volvernos a tener esa habilidad de amar y ser amado. Quizás no recuperemos los bienes perdidos. No aparece en esta parábola que el hijo haya recuperado todo lo que perdió de la herencia. Quizás no lo podamos recuperar cuando hacemos algo malo. Es muy difícil. Y uno de los pasos, uno de los 12 pasos que tienen los alcohólicos anónimos, por ejemplo, es reconocer todo el mal que hice. Es una de las cosas que ellos hacen para dejar la bebida, reconocer todo lo malo que hice y tratar de arreglar las cosas que pueda, y las cosas que no pueda arreglar, no sentirme ya esa culpa. Eso es recapacitar, volver a sentirnos capacitados por lo que hemos hecho. Dice nuestro hermano Rubén, pienso que nadie tiene la culpa cuando nos damos cuenta de la magnitud del pecado, lo que en realidad cosechamos, los efectos que la causa llamada pecado trae consigo. Pero antes de caer en la cuenta de esto, Adán nos legó esa cualidad de echarle la culpa a otros. Algo que nos heredó Adán, de echarle la culpa. Echamos la culpa, ¿verdad? Desde Adán, y Adán le echó la culpa a Dios realmente. Esa mujer que me diste, y a Dios mismo, y a veces nosotros también podemos estar echándole la culpa a Dios. Bienvenidos, Domingo Quilems y Rodrigo Morales, gracias por estar aquí también con nosotros. Gracias también por sus comentarios. Volver a adquirir nuestras capacidades, esto es recapacidad. ¿Qué capacidad entonces adquiere el hijo pródigo? ¿Cuáles son las capacidades que él adquiere? ¿Qué es lo que él logra en esa recapacitación? Primero, lo que él logra es ver el presente.
Él reconoce el momento en el que está, la situación en la que ha caído y se ubica correctamente en el mapa de su vida, en lo que está haciendo. Eso es recapacitar, saber dónde estoy. Si no lo hacemos, nunca vamos a saber el mal en el que estamos. Antes de llegar a la escasez, antes de llegar al hambre, a la necesidad, el hijo menor ya estaba en problema, porque estaba lejos de la casa del padre. Sin embargo, no se había dado cuenta de su situación presente, no se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, la primera cosa en que él se volvió a capacitar es en reconocer el momento presente, ver el presente, en qué situación estoy. Y el segundo punto es ver la dirección correcta en la que vamos a seguir. Eso es lo que encontramos en la reflexión del hijo pródigo. Y eso es algo que nosotros podemos hacer cuando estamos lejos de la casa del Padre. Entonces, llegamos gracias a la escasez, gracias a los problemas, gracias al sufrimiento, ¿verdad? Que como decíamos, es sufrimiento, pero en realidad se convierte en una gran bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace recapacitar. No es que Dios nos mande el sufrimiento, pero sí Él lo transforma en bendición para nosotros. Es una gran bendición. Este hijo pródigo fue una gran bendición para él el estar en escasez, en necesidad, en problemas. En realidad fue una bendición porque lo hizo recapacitar, lo hizo reconocer el presente, ver el presente en el problema en el que estaba y ver la dirección correcta hacia la cual debería seguir. Y el tercer punto es ver el pasado y reconocer la historia que tejí mal. Entonces, la recapacitación es volvernos a capacitar en los tres tiempos. Reconocer mi situación presente, ver hacia dónde voy a ir en el futuro y ver el pasado y reconocer lo malo que hice, en qué puntos fallé. Eso logramos y eso aprendemos. Para muchos los problemas son un castigo de Dios y quisiera saber la opinión de ustedes. Vamos a poner aquí una encuesta más. Nuestros problemas y sufrimientos, ¿creen ustedes que son castigo de Dios? ¿Son castigo de Dios nuestros problemas y nuestros sufrimientos? Muchas personas acusan a los que están sufriendo, a los que tienen incluso enfermedades. ¿Recuerdan de Job? Job, como sus amigos le decían que Dios te está castigando por algo que has hecho. Dios te está castigando. Y muchos nos pueden decir eso a nosotros también. Cuando nos pasan cosas, nos dicen, arrepiéntete de algo que has hecho ahí mal y Dios te está castigando. Pero ¿será realmente que nuestros problemas y sufrimientos son un castigo de Dios? Podemos analizar el caso del hijo pródigo. Era un castigo del padre que llegó a pasar necesidad y que llegó a pasar hambre y que llegó a pasar problemas allá en el país lejano donde estaba. Era un castigo de Dios que él haya ido a estar cuidando cerdos y que quería comer las algarrobas y nadie se las daba. No es castigo de Dios, era consecuencias de lo que él mismo había hecho. Gracias por sus opiniones. Todos han dicho que no, que no, que no es el sufrimiento, no es en realidad un castigo de Dios. No es un castigo de Dios. ¿Y por qué lo decimos? Lo aprendemos aquí en esta parábola y aquí lo vemos ejemplificado, de que en realidad nuestros problemas, nuestros sufrimientos, como le pasó al hijo pródigo, no es que él me quiere castigar. Si yo sé que Dios me ama y he experimentado el amor de Dios y Él no se contradice, no puedo creer que Él me quiera castigar. No puedo creerlo. Yo puedo hacer cosas que lo deshonran, que le hacen mal a Él y sin embargo el castigo no viene de Él.
El castigo me lo doy yo mismo. El castigo y el sufrimiento es lo que yo mismo me he acarreado. Al contrario de estar Dios enojado con nosotros, Él está más triste por vernos sufrir. Está triste al vernos en ese sufrimiento en el que hemos caído y las cosas que estamos haciendo. ¿Quiere Él que yo sufra? ¿Me creó Dios para sufrir? Claro que no, no nos creó para sufrir, nos creó para ser felices, para tener vida y vida en abundancia. ¿Será que Dios mandó todo ese dolor en ese momento oscuro al principio de nuestra clase? Para los que llegaron después, eh, tratamos de pensar y recordar un momento oscuro de nuestra vida, un momento oscuro en el que estuvimos lejos de la casa del Padre. ¿Y cómo nos sentimos en ese momento? Y si pasamos sufrimiento por haber estado lejos de la casa del Padre, ese dolor nos lo mandó Dios. Y hemos visto y reflexionando en esta parábola del hijo pródigo que no fue Dios quien nos mandó ese dolor, fue de nosotros mismos. ¿A través de quién entró el pecado en el mundo? ¿A través de quién? Ya que estuvimos mencionando a Adán y Eva, fue a través de Adán y Eva. El pecado lo dejamos entrar nosotros, la humanidad. No fue Dios quien dijo, les voy a mandar, ¿verdad? Nosotros, bueno, Dios en su plan maravilloso lo permitió y Él ya sabía que iba a pasar y Él lo permite, pero quien le dio entrada fuimos nosotros y entonces entraron el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Todo lo malo, todo el dolor, todo eso fue porque nosotros, los seres humanos, y no hablemos solamente de Adán y Eva, sino que nosotros, los seres humanos, fuimos los que lo permitimos. Dice Rubén, Dios sentenció, por tu causa la tierra será maldita. Por tu causa, no es por causa de Dios, ¿verdad? Sino por causa de Adán, ¿verdad? Por causa de Eva, por causa nuestra es que vienen los sufrimientos, no es por causa de Dios. Cuando yo experimento los frutos del pecado, no puedo culpar a Dios y decir, Dios, ¿por qué permitiste que me llegara este sufrimiento? No puedo culpar a nadie, no podemos echarle la culpa a otro de lo que nos está pasando por habernos alejado de la casa del Padre, afuera de lejos de la casa del Padre, en un país lejano, cualquier cosa nos puede pasar y cualquier problema puede venir, cualquier sufrimiento nos va a llegar, pero no es que Dios nos lo haya mandado como castigo, sino son los frutos de lo que yo he hecho, porque Dios es muy bueno, Dios nos ama tanto que de esto gran mal, de este gran mal, de esto tan malo que nos sucede, Dios va a sacar un gran bien, Dios lo va a convertir en bendición. No es Él quien me está mandando el mal, pero el mal que yo mismo me acarreo para mí, ¿qué hace Dios con eso? Lo toma y lo transforma nos bendice a través de eso, saca bien para nosotros. Por eso dice las escrituras que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Imagínense, nosotros mismos nos acarreamos problemas, nos acarreamos dolor, nos acarreamos sufrimiento, nosotros mismos, y Dios toma eso y lo convierte en algo bueno, en algo muy bueno. ¿Cómo hace Dios para transformar en algo muy bueno las cosas malas que nos pasan? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo transforma nuestro sufrimiento, nuestro dolor, las cosas malas que nos pasan? ¿Cómo hace para transformarlas en algo bueno? Lo hace con nuestra participación. Nosotros debemos de participar en eso, dejándonos amar profundamente por Dios, confiar plenamente en que Él busca mi bien, Él busca mi gozo y lo que Él quiere es que yo pueda estar en su presencia para siempre. Ese es el plan de Dios, adoptarnos como sus hijos para que vivamos juntos con Padre, Hijo, Espíritu Santo y estemos ahí reunidos en ese círculo de amor, en ese baile, en esa pericoresis del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para eso nos creó Él. Entonces, nuestra participación
en lo que Dios está haciendo. Eso es lo que nos va a ayudar a transformarnos. Dice Rubén, Dios utiliza nuestro sufrimiento causado por nosotros mismos para darnos toda bendición espiritual, tal como la planeó desde el principio. Todo ese sufrimiento Dios lo utiliza para nuestro bien. Él lo transforma, como decíamos, como dice nuestro hermano Rubén, para darnos toda bendición espiritual. Lo hace Él. Vamos a hacer un examen de conciencia. Examen de conciencia para tomar una radiografía de nuestro amor. ¿Cómo es nuestro amor? Hemos visto cómo es el amor del Padre y ahora vamos a ver cómo es nuestro amor. Así que vamos a comparar nuestro amor con el amor que Jesús quiere que tengamos. El amor que Jesús quiere para nosotros. Y eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 13 versículos 1 al 8. Dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cómo es nosotros? Vamos a hacer una personalización de cada una de estas cosas y vamos a ver como primera parte estas preguntas. ¿Cómo soy yo? Contéstese usted mismo y puede contestar ahí también. Si cumple cada una de esas cosas, usted puede marcarlas para que podamos saber. ¿Es paciente? ¿Soy paciente en realidad? Porque esa es la forma en la que Dios define el amor. Es una de las cosas, ser paciente. ¿Soy paciente? ¿Soy bondadoso? Todo lo perdono en realidad, lo perdono todo. Las cosas que me hacen, cosas malas que me suceden, las perdono. Todo lo espero, todo lo soporto. La mitad de ustedes han marcado que sí, que cumplen todas esas cosas. En realidad es un camino que estamos en aprendizaje, haciendo estas cosas y aprendiendo a amar. Y aquí en 1 Corintios 13 aprendemos mucho del amor, porque si esto es el amor y si así es lo que Dios quiere que nosotros amemos, podemos ahora extrapolarlo y ver cómo es nuestro Dios. Así es Dios, Él es muy paciente, Él es bondadoso, todo lo perdona, todo lo que podamos hacer, Él lo perdona, espera en nosotros, todo lo soporta, nuestras ofensas, cómo le hemos ofendido a nosotros a Él, ¿verdad? Pero Él siempre está soportando eso. Jesucristo fue ejemplo de soportar todo esto. Ahora veamos esta otra parte del examen de conciencia que podemos hacer y esto va un poco más allá y un poco más profundo quizás a las cosas que debemos de estar haciendo para tener ese amor en nosotros. ¿Me creo más que los demás? Que dice en 1 Corintios 13 que no es arrogante, no es jactancioso y eso es creerse más que los demás. Eso es ser arrogante, creerse más que los demás. ¿Me creo yo más que los demás? Me gusta llamar la atención, eso es arrogante, que todos me vean, ser yo el centro de la atención, pero ahí dice que no es así. Busco mi interés, el que tiene amor no busca su interés. ¿Tomo en cuenta el mal recibido o todo lo perdono? ¿Me alegro de la injusticia que me pasa? Bueno, la mayoría de ustedes no han marcado. Eso significa que estamos creciendo y estamos avanzando en
en nuestro conocimiento del amor. Estamos avanzando en lo que Dios quiere de nosotros. Dice Rubén, no contesté el examen de conciencia porque aunque me ha ayudado a ser más paciente, bondadoso, perdonador, y aunque todo lo espero y todo lo soporto, muchas veces no es así. Pienso que estoy en un proceso que todavía no concluye. Y así es también para todos nosotros. Estamos en un proceso. A veces lo hacemos, a veces no. Hoy estamos forzándonos, tratándolo de hacer y quizás después caemos, ¿verdad? Pero nos pasa lo mismo que al hijo menor, ¿verdad? Nos alejamos de Dios un momento, pero después volvemos y siempre podemos volver. Dice Pedro, difícilmente puedo afirmar que tengo en mí mismo los atributos del amor de Dios. Pero eso es lo que estamos aprendiendo, Pedro. Eso estamos aprendiendo, a irlos teniendo. No los tenemos perfectamente ahora y no podemos tenerlo todos los atributos de Dios, pero sí estamos en ese camino y estamos en ese peregrinar y como decía Rubén, por momentos fallo, ¿verdad? Por momentos fallamos, pero ese es el camino en el que estamos y en el que vamos aprendiendo cada vez a caminar más. Dice Rubén, esta pregunta 2, algunas veces me he encontrado en algún punto. También nos pasa, en algún momento estamos en algún punto de esos. Estamos haciendo alguna de esas cosas. Quizás bueno, es nuestra naturaleza caída que todavía la tenemos con nosotros, ¿verdad? Y todavía estamos en eso y hacemos cosas por nuestro interés, ¿verdad? Y hacemos cosas para poder ganar para nosotros, ¿verdad? Y a veces sin querer quizás nos alegramos de la injusticia que pasa a otros sin darnos cuenta a veces que es injusticia, ¿verdad? Así que, como dice Rubén, a veces nos pasa. Con la ayuda de Dios, dice su hermano Domingo, trato de ser bueno con la ayuda de Dios. Eso es lo que debemos de hacer, tratar cada vez de ser mejores y con la ayuda de Dios ir mejorando, ir tratando de que esto que está en 1 Corintios 13, irlo viviendo, irlo haciendo una realidad. Es muy bonito esto y a veces lo leen en las bodas o en cosas así, pero es difícil en realidad para nosotros todavía practicarlo y hacerlo parte de nosotros, parte de nuestra vida, parte de lo que hacemos cada momento. Nuestro examen de conciencia a conciencia. No era solo de marcar, sino que hacerlo a conciencia y es lo que hemos hecho ahora. Dice Rubén, a veces decimos que bueno, que atraparon al delincuente, olvidándonos que ese delincuente es un hijo de Dios también, por ejemplo. Y si eso nos pasa, ¿verdad? Cuando castigan a los malhechores, ¿verdad? A veces nos alegramos, pero en realidad, como dice Rubén, también son hijos de Dios, ellos también tienen una madre que los espera en casa y bueno, tienen que pasar por ese proceso, pero de parte de nosotros no debemos de sentirnos superiores a los demás. Todos somos hermanos y juntos estamos en este peregrinar donde Dios nos lleva a cada uno en diferentes etapas y en la etapa en la que estamos, ahí está Dios con nosotros. Si descubrimos algunas cosas que necesitan cambiar, algunas de estas cosas, de estos puntos en los que usted ha visto en su vida que necesita cambiar, ¿qué debe de hacer? 1, confesar su pecado y 2, pedirle al Espíritu Santo que le ayude, que le siga capacitando para poder continuar, para poder mejorar. Santiago 5:16 dice, confiésense sus pecados unos a otros. Algo difícil en realidad. Mucho nos gusta a nosotros confesar nuestros pecados en oración y confesárselos a Jesús, porque
como quizás no lo estamos viendo cara a cara, pues es más fácil decirle nuestros pecados, pero en Santiago 5:16 dice, confiésense sus pecados unos a otros. Aquí está una pregunta para que podamos opinar. ¿Alguna vez usted le ha confesado sus pecados a alguien más, a otra persona? ¿A otra persona? Porque lo que nos aconseja Santiago 5:16 es confiésense sus pecados unos a otros. En la mitad de ustedes han dicho hasta ahora que sí, han confesado sus pecados. ¿Por qué será necesario, si pueden comentar ustedes, por qué será necesario confesar nuestros pecados a otra persona? ¿Por qué Santiago 5:16, las escrituras nos dice que confesemos nuestros pecados unos a otros? Pues, ¿por qué no basta confesarlos en oración solamente? Eh, En realidad, esto tiene que ver más que con recibir el perdón, tiene que ver con nosotros, con cómo nosotros vamos a perdonarnos a nosotros mismos. Es importante no solamente sentir el perdón de Dios, sino también perdonarnos a nosotros mismos. Algunos de ustedes no lo han hecho, nunca lo han confesado a otra persona. Cuando yo pasé por la experiencia de mi hijo que nació con parálisis cerebral y los diagnósticos malos de los doctores, que muchos de ellos se han cumplido esos diagnósticos. En realidad pasé un momento en el que yo decía, ¿por qué Dios eh, permitió esto? ¿Y por qué Dios, si yo he tratado de ser fiel y de servirle, y por qué me pasa a mí? ¿Y por qué le pasa a este niño que no ha hecho nada? ¿Por qué Dios lo está haciendo sufrir esto? Yo estaba echando la culpa realmente a Dios de todo eso, y algo que sí me ayudó a desahogarme fue eso, confesar eso a otras personas, decirlo a otros, porque en oración, ¿qué podía yo decir? Eh, eh, lo mismo, ¿verdad? Y decirle a Dios, Señor, ya se lo había dicho muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué este sufrimiento, Señor? Pero decírselo a otra persona, y decírselo a otros en reuniones sí de terapia, fue algo muy liberador, fue algo que confesar eso que yo sentía contra Dios, confesárselo a otros escuchar también las palabras de consejo de otros fue algo muy bueno, algo que me ayudó a liberarme de eso. Por eso es que las escrituras nos dicen que confesemos nuestros pecados unos a otros, porque eso nos ayuda a liberarnos, nos ayuda a perdonarnos, nos ayuda a desahogar. Y es algo que utilizan los psicólogos mucho y los psiquiatras. No son religiosos, ¿verdad? Pero ellos lo utilizan mucho. ¿Por qué? Porque cuando las personas hablan, cuando las personas externan, hay una sanación interior, hay algo que dentro de nosotros se renueva. Es el concepto de los alcohólicos anónimos, por ejemplo. Todas las reuniones de ellos, ¿en qué son? ¿En qué se basan? En confesar lo que han hecho. Confesar, eso es lo que hacen cada día en sus reuniones. Confesar las cosas malas que hicieron y contárselas a los demás, ¿verdad? Y así se sienten liberados. Vamos a leer algunos comentarios. Tenemos este comentario de Rubén, nos dice, sí, dice, sin embargo a veces no. Debemos confesar nuestros pecados unos a otros porque somos un solo cuerpo de Cristo y de esa manera cargamos todas las cargas de todos. Si lo hacemos unos a otros, lo estamos haciendo frente a Dios personalizado en la otra persona. Lo hacemos frente a Dios, ¿verdad? Bueno, Dios está en todos nosotros. A veces sí, a veces no. Bueno, depende de nosotros, ¿verdad? El consejo es para nuestra propia liberación, para nuestra propia sanación.
La Iglesia Católica lo acostumbra a hacer solamente ante el sacerdote, ¿verdad? Pero eso quizás también llega incluso por momentos a ser tan formal que puede llegar a perder el valor de desahogarnos, ¿verdad? Porque se hace ante alguien con el que tal vez no tenemos confianza, alguien bueno, depende, cada caso es diferente, muchos pueden sentirse con esa ayuda, no que quien está ahí los vaya a perdonar, como ya dijimos, pero el simple hecho de externarlo, ¿verdad? No es que el sacerdote me va a perdonar, ¿verdad? Pero el hecho de externarlo nos ayuda a liberarnos de esa carga, como nos dice Domingo Quilems, levanta el peso en nosotros, nos dice, y permite al quien confesamos oren por nosotros. Eso es algo muy importante. Permite que oren por nosotros, que nos ayuden y sentir ese apoyo de unos con otros. Ahí nos da a repetir, dice Domingo. Alcohólicos Anónimos también lo hace, gracias Rubén, mencionamos eso, los Alcohólicos Anónimos hacen eso, de confesarse los pecados, y es algo que nos ayuda al arrepentimiento, como dice Domingo, a arrepentirnos, a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo lo malo que hicimos y lo estamos reconociendo ante otros. Hay cosas realmente que no podemos externarlas así en un grupo, ¿verdad? No podemos que tener mucho cuidado también ante quienes nos abrimos y decimos las cosas, ¿verdad? No podemos ante cualquiera también. Por eso en la iglesia podemos hacerlo con los pastores, podemos hacerlo con alguien de confianza, con ancianos en la iglesia, ancianos de cargo y ancianos también de edad, ¿verdad? Que podemos confesarles eso malo que hemos hecho, personas de nuestra confianza, personas que sabemos que van a usar bien esa información para ayudarnos, no para después dañarnos. Dice Rubén, Dallas Willard trata en su libro de las disciplinas espirituales como una disciplina seria, el confesar nuestros pecados unos a otros. Es una disciplina espiritual muy seria en realidad, y algo que no muchos están aprovechando, porque es algo para nuestro beneficio, ¿verdad? No es una obligación, sino que es algo que nos puede ayudar para, bueno, es uno también de los sacramentos, el sacramento de la confesión que podemos también practicar. En la confesión es donde le permitimos a Dios abrazarnos, hacernos otra vez a su imagen y semejanza. Cuando le confesamos a Dios, además de confesarnos unos a otros, y cuando lo estamos haciendo unos a otros, pues lo estamos haciendo a Dios también. Pero si hay cosas tan íntimas que no podemos hacerlas con otras personas, lo hacemos con Dios y le confesamos a Él, aunque Él ya lo sabe, pero cuando confesamos, hacemos eso, que le permitimos que nos abrace, que nos llene de su amor, y le decimos, estos son mis pecados, pero también recibimos sus palabras donde nos dice, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace, perdónalo. Eso es lo que escuchamos de Jesús. Cuando le confesamos nuestras culpas y nuestros pecados, eso es lo que escuchamos de Él. Él dice, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace, no sabe lo que hizo. Dice Rubén, el libro de Dallas Willard se llama El espíritu de las disciplinas. Gracias por el nombre. Será el mismo que se llama La celebración de la disciplina. He conocido ese otro libro, La celebración de las disciplinas, que habla también acerca de todas estas cosas que nos ayudan en nuestra comunión con Dios. Ese es de Richard Foster, correcto. Bueno, experimentas el perdón de Dios cuando sientes dolor por tus pecados, te arrepientes de verdad y tienes el deseo firme de no pecar. Vean, no es al revés. No es que porque me arrepentí y porque experimenté ese dolor, Dios me perdona. Dios me ha perdonado en Jesucristo. Pero lo que pasa es que yo no experimento el perdón, yo no siento el perdón de Dios en mí hasta que cambio mi forma de pensar y que
tengo el deseo firme de no volver a pecar, entonces experimento el perdón. Entonces, el confesar nuestros pecados no es para que Dios me perdone. Confesar mis pecados es para que yo pueda experimentar el perdón y porque yo pueda sentir dentro de mí el perdón. Y mientras no lo confieso, aunque yo estoy perdonado, pero no siento el perdón. Eso nos puede pasar no solamente con Dios, sino con personas a quienes hemos ofendido, por ejemplo. Usted ofende a alguien, digamos que alguien me ofendió a mí, yo lo perdono, pero él no se siente perdonado. No se siente perdonado hasta que viene y me pide perdón. Así es con Dios también. Cuando Él viene y me dice, David, perdóname por esto que hice, entonces Él siente mi perdón, aunque yo dentro de mí, yo ya lo había perdonado. Entonces, es de nuestro lado la situación, es de nuestro lado. Dios ya nos ha perdonado, pero cuando vamos y le pedimos perdón, es cuando nosotros realmente lo experimentamos. Mi forma de pensar, dice Rubén, de sentir y de actuar. Eso es lo que cambiamos y eso es lo que hacemos, lo que nos arrepentimos y lo que comenzamos a hacer bien. Entonces después le decimos a alguien más que no somos perfectos en realidad, no soy perfecto. Y ese alguien más, el primero a quien se lo decimos es Jesús. Si alguien más es Jesús, le decimos, Señor, yo no soy perfecto. Y he fallado y sigo fallando y voy a fallar. Pero cuando lo hacemos, entonces vemos la presencia amorosísima de Dios que nos dice, hijo, ven, te quiero hacer como te diseñé desde el principio, como te pensé desde el principio. Te voy a volver a capacitar para que puedas hacer realidad el plan de amor que tengo para ti. No te creé para estar en sufrimiento, yo no te creé para estar en dificultades y problemas, pero ahora que vienes, confiesas tu pecado, voy a recapacitarte para que puedas vivir en el gozo, para que puedas vivir en la alegría de esta comunión con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es importante que esa experiencia la tengamos continuamente en nuestra vida, en cada momento, saber que nada nos puede separar del amor de Dios y aceptar todos los días a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, no solo una vez y que ya estuvo, ¿verdad? Ya soy salvo. Salvos somos desde que Jesucristo dio su vida por nosotros, pero ¿cómo vivimos la salvación? ¿Cómo la experimentamos? La experimentamos en el momento en el que nos arrepentimos, cambiamos de forma de pensar y eso lo hacemos diariamente, diariamente estamos arrepintiéndonos, cambiando lo que estamos haciendo. Así que, impulsados en oración, digámosle a Él que lo reconocemos como nuestro Señor. Voy a leer este comentario de Rubén. Dice, Dios ignora nuestro discurso de pedir perdón para mostrarnos su gozo por recibirnos. Eso es lo que vemos en la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Como él iba con su discurso preparado, pero Dios no lo dejó bueno, el Padre no lo dejó concluir para mostrarle el gozo y la alegría de regresar. Así es Dios. Cuando vamos y le confesamos nuestros pecados, como este hijo pródigo iba a confesarle a su padre eso, aunque el padre ya sabía lo malo que había hecho, pero él iba a confesarle, pero él no lo dejó. Gracias Rubén por este hermoso comentario y así es con nosotros también. Cuando vamos a Dios y le pedimos perdón, Él nos abraza, nos llena de su amor. Digámosle a Él que lo aceptamos como nuestro Señor, que lo hacemos Señor de nosotros. Él ya es nuestro Señor, Él ya es Señor de todas las cosas, pero hasta que nosotros lo confesamos, podemos realmente experimentarlo. Digámosle eso en oración, impulsados por el Espíritu Santo. Señor Jesús, te reconozco como el Señor. Jesús, eres el Señor de mi vida familiar. Jesús, eres el Señor de mi cónyuge y de mis hijos. Jesús, eres el Señor de mi noviazgo. Jesús, eres el Señor de todas mis relaciones. Jesús, eres el Señor de mi cuerpo. Jesús, eres el Señor de mi alma y espíritu.
Jesús, eres el Señor de mi pasado. Jesús, eres el Señor de mi presente. Jesús, eres el Señor de mi futuro. Jesús, eres el Señor de mi estudio y de mi profesión. Jesús, es el Señor de mi trabajo y de mi descanso. Jesús, eres el Señor de mi salud y de mi enfermedad. Jesús, eres el Señor de mis penas y de mis alegrías. Jesús, eres el Señor de mi inteligencia y voluntad. Jesús, eres el Señor de mi imaginación y de mi memoria. Jesús, eres el Señor de mis ojos, oídos, manos y pies. Jesús, eres el Señor de mi tiempo. Eres el Señor de mi comer y de mi vestir. Jesús, eres el Señor de mi manera de pensar y hablar. Jesús, eres el Señor de mi pobreza o riqueza. Jesús, eres el Señor de mi dinero y de mis posesiones. Jesús, eres el Señor de mi sexualidad y emotividad. Jesús, eres el Señor de mi patria y de mi hogar. Jesús, eres el Señor de mi vida y de mi muerte. Te proclamo como el Señor del universo. Te acepto como mi Señor. Amén. Él es nuestro Señor. Él es todo esto ya, sin que nosotros lo hagamos. Él ya lo es. Pero cuando lo confesamos, cuando lo reconocemos y cuando se lo decimos al Señor, es el Señor de cada área de mi vida, y quizás en todas estas hay cosas que no mencioné de su vida. Ve usted en su vida de qué cosas usted tiene que reconocer a Jesús como el Señor de su vida, en qué cosas de su vida todavía falta que usted le diga a Él que es su Señor. ¿En qué cosas? Confiéselo y hágalo a Él. Dígale, Señor, tú eres eso. Tú eres eso. Lo reconozco. No es que nosotros lo estamos haciendo, Señor. Estamos reconociendo que Él es el Señor. Eso es lo que hacemos. Dice Rubén, decir como Tomás, Señor mi Dios. Esta escritura me emociona mucho porque nos ayuda a reconocer realmente quién es Jesús. Jesús, lo que yo mismo soy. Y Tomás estaba en esa situación, ¿verdad? En esa situación en la que él se había alejado de la casa del Padre al dudar. Pero cuando dice, Señor Jesús, tú eres mi Señor y te reconozco como mi Señor, mi Dios, mi Señor, mi Dios, ¿verdad? No, ya no quiero pruebas, ¿verdad? Algo así dijo Tomás, no quiero. Tú eres mi Señor y mi Dios y te acepto. Gracias, Padre, por este estudio que hemos tenido. Muchísimas gracias porque hemos conocido algo más acerca de tu amor que tan grande que tú tienes por nosotros. Muchísimas gracias porque hemos visto a través de nuestra culpa, a través de las cosas que nos pasan, cómo es tu gran amor. Gracias porque ahora conocemos un poco más que los problemas que nos pasan, el sufrimiento, no son castigos tuyos, sino que son casi siempre cosas que nosotros nos acarreamos a nosotros mismos por alejarnos de tu casa, Señor. Permítanos que ese alejarnos de tu casa y esas cosas que nos pasan, esas cosas malas, se conviertan en bendición, como fue de gran bendición para el Hijo pródigo, que sean de gran bendición para nosotros al recapacitarnos para reconocer dónde estamos. Reconocer que si nos hemos alejado de tu casa y no nos hemos dado cuenta, Señor, que podamos a través de los problemas que nos vienen por estar lejos de ti, que podamos recapacitar y ver que en realidad hemos estado lejos, hemos estado alejados de tu casa, y que eso nos impulse a volver y que vayamos de nuevo a ti, Señor. Y muchísimas gracias porque en tu gran amor, Señor, tú nos recibes con abrazos, nos llenas de besos, como fue recibido el Hijo pródigo. Gracias, Señor, porque cuando confesamos nuestros pecados y te confesamos nuestras culpas, no podemos más que sentir tu abrazo, Señor, tu perdón, porque no sabemos lo que hacemos, porque lo hemos hecho, Señor. Tú nos conoces y sabes que no sabemos lo que hacemos, como tú lo dijiste, Señor, desde la cruz. Gracias por abrazarnos, por recibirnos siempre. Gracias porque siempre está disponible tu casa para regresar.
Ayúdanos a recapacitar en eso. Si alguno de nosotros en algún momento en el futuro, Señor, llegamos a alejarnos por algún motivo y cometemos alguna cosa que no debíamos haber hecho y que te ofendió, Señor, que no nos quedemos lejos en ese país lejano, sino que recordemos que en tu casa siempre hay espacio para nosotros y siempre nos vas a recibir con cariño y siempre nos vas a recibir con los brazos abiertos. Ayúdanos, Señor, también a llevar esta palabra de reconciliación a otras personas que ahora están lejos de tu casa y que están sufriendo quizás no tus castigos, sino sus propias consecuencias de su mal actuar. Ayúdanos a llevarle esta buena noticia, que pueden regresar a casa y que tú estás esperando que den su primer paso para salir corriendo a recibirlos y llenarlos también de abrazos y de besos. Qué buena noticia, Señor, que podemos llevarle a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a aquellas personas que están lejos de tu presencia, que se han alejado de ti, que se sienten lejos aunque tú estás ahí con ellos. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de este proceso de reconciliación de otras personas contigo. Gracias por darnos parte en esta misión en la que enviaste, Padre, a Jesucristo y que ahora el Espíritu Santo también está convenciendo a todas las personas de esas cosas malas que han hecho y que pueden regresar a tu casa. Gracias por todo esto, te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús, Padre, en el Espíritu Santo. Amén.